Y antes que nada, pues espero estén muy bien, espero estén con mucha salud, espero que sus proyectos vayan bien en esta etapa que ahorita, pues bueno, es un poquito diferente por esta reactivación que se está teniendo después de un periodo duro de cuarentena. Y la idea de esta plática obviamente es proporcionarles a ustedes herramientas que les puedan ustedes funcionar, que les puedan ustedes ayudar el día de mañana para obviamente tener una mejor prospección, un mejor rendimiento. Quiero saludar a los amigos de Instagram, muchas gracias que se están conectando en Instagram. Quiero saludar a la gente en Facebook Live, en la transmisión que estamos haciendo y obviamente a toda la gente que se conectó en Zoom. Tuvimos afortunadamente una gran respuesta y les tengo muy buenas noticias. La primera noticia muy buena es que no les voy a vender nada. Eso ya es ganancia porque ustedes saben que ya prácticamente todos los cursos son para vender algo. Hoy no voy a vender nada. Y los va a encantar. Y en segundo lugar, les voy a dar algunos anuncios al finalizar que seguramente les van a llamar mucho la atención porque esto no va a ser la única vez que vamos a estar platicando. Yo espero que esto sea de mucho provecho para todos ustedes y que obviamente de aquí surjan nuevas propuestas, nuevas reflexiones sobre la profesionalización del agente inmobiliario, del asesor inmobiliario como tal. Yo sé que sí va a ser y obviamente antes de iniciar quiero ceder la palabra a nuestro patrocinador el día de hoy, a Home Comunidad Inmobiliaria, que obviamente está trabajando muchísimo para poder hablando de esta profesionalización, contribuir a dar más herramientas cada vez, a entrar en este mundo de tecnología y obviamente a generar las mejores conexiones y la mejor colaboración entre los asesores inmobiliarios. Me gustaría por ahí, Ricardo, si puedes activar tu audio y nos puedes platicar un poquito, darnos la bienvenida oficial, como quien dice, el corte de listón, si puedes por ahí te cedo la palabra, Ricardo. Muchísimas gracias, Roberto. Y pues bueno, nada más que agradecerte el tiempo y la disponibilidad para platicarnos el día de hoy. Siempre es un placer compartir estos espacios con personas que, pues, al igual que nosotros, siempre queremos estar aprendiendo. Entonces, la verdad es que muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir con nosotros este espacio de capacitación, que es lo que nos hace profesionales y es lo que nos hace realmente hacer del sector inmobiliario un sector profesional para dar lo mejor a nuestros clientes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y un placer compartir con todos los asesores que estamos aquí este espacio. Quisiera brevemente platicarles un poquito sobre nosotros, sobre Home. Somos una plataforma que les invitamos a que nos sigan de cerca. Estamos desarrollando una herramienta precisamente de lo que vamos a platicar hoy. Es una herramienta de prospección. Sabemos de la importancia que tiene alimentar ese embudo de la venta, saber que tenemos que atraer a esos contactos, a esos, nosotros les llamamos leads, que van a hacer nuestra venta. ¿Cómo le hacemos para que las personas nos conozcan, que sepan del servicio profesional que les podemos brindar a la hora de buscar ese gran sueño de comprarse alguna propiedad o inclusive de rentar alguna propiedad? Entonces, así como existen medios de prospección que ya todos conocemos, como son las redes sociales, o inclusive como lo es pegar una lona en algún lugar, nosotros estamos desarrollando una herramienta que igualmente nos va a ayudar a utilizar la tecnología para hacernos llegar esos leads, esos prospectos que tengan una mayor probabilidad de cierre. Todos sabemos que de los leads, de los prospectos más poderosos, son aquellos que vienen de una recomendación. Cuando alguien nos refiere a alguien por el servicio profesional que dimos con anterioridad a alguien más. No hay nada hoy en día que le dé una herramienta profesional que le dé seguimiento a ese tipo de prospectos. Es precisamente lo que estamos haciendo en Home. Una herramienta para que de manera profesional podamos salir, dar, por ejemplo, una tarjetita a alguien y garantizar que con esa tarjetita nos van a llegar muchos leads, muchos prospectos y que les vamos a poder dar un seguimiento profesional. Entonces, eso es prácticamente lo que estamos haciendo. Aparte de tener un equipo de venta que siempre nos estamos capacitando y que estamos buscando igual
dar el mejor servicio a nuestros clientes. Y pues bueno, por eso estamos aquí y no te quito más el tiempo, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos y aprender muchísimo. Muchas gracias y pues bueno, los invitamos todos a que nos sigan. Nuestra página web es hom.mx, JOM.mx. Pronto van a estar las herramientas disponibles para todos y el chiste es seguirnos profesionalizando. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, Ricardo. Y bueno, ahí tienen ya la dirección de Home Comunidad Inmobiliaria. Les puedo decir que es una visita obligatoria a todos los que queremos estar siempre a la vanguardia en temas de asesoría o venta inmobiliaria. Home se ha preocupado por ir a la vanguardia y es un esquema distinto. Habitualmente cuando lo platico con alguien, se piensa en Home como una plataforma tradicional de venta inmobiliaria o como una inmobiliaria más, y la realidad es que no. Home ha trabajado para hacer la diferencia. Yo les recomiendo muchísimo que le den un vistazo a Home para que vean qué es lo que viene en cuestión inmobiliaria y obviamente pues nos adaptemos a este cambio. Cualquier cosa, Ricardo obviamente está para atenderlos, para ayudarlos, y la idea es que ustedes puedan conectarse con él y obviamente conocer la herramienta. Les mandaremos posteriormente un poco más de información sobre Home y obviamente ya dependerá de ustedes si quieren conectar o no. Yo quiero iniciar pasando la plática con el tema, yo creo que uno de los temas escabrosos junto con el del cierre de la venta, que es cómo generar prospección. El tema de prospección es muy amplio. El tema de prospección es complejo, no es fácil, no es sencillo, pero se ha venido haciendo más interesante a raíz de la cantidad de herramientas que se están vinculando a los temas de prospección, y hablo de las herramientas digitales. Si bien es cierto que todos entendemos que las herramientas digitales ahorita son pues lo importante o lo que acapara la mayor cantidad de recursos para la prospección, el detalle es cómo usarlas o cómo emigrar hasta esa nueva fase, ¿no? Y esta es una cosa muy importante que debemos de considerar, porque habitualmente quien está acostumbrado a ver a los asesores inmobiliarios piensa que vender casas es solo ir a poner una lona y poner tu número telefónico y esperar la llamada. Y lo peor de todo es que todavía hay excepciones, obviamente, quien así vende y piensa que esa es la forma. La realidad es que ya no es así. Entrar a la fase de un asesor inmobiliario implica profesionalizarlo, implica darle herramientas que le permitan a él considerar todo el entorno y conocer cómo se maneja ahora el consumidor. El mercado ha cambiado, el mercado es cambiante, hay que entenderlo poco a poco, pero hay que irnos adaptando a él. Quiero compartir diapositivas, estaré admitiendo gente, ahorita tenemos 38 participantes, se irán sumando más y por lo pronto les quiero compartir pantalla. Espero ahí me puedan confirmar de estar viendo la pantalla completa. Sí. ¿Vemos pantalla completa o solo vemos una parte de la presentación de PowerPoint? Está completa la pantalla. No, sí está completa. ¿Está completa la pantalla? Perfecto, muy bien. Puedes intentarlo como diapositivas. Muy bien. Estamos Sí, veo viendo la presentación de PowerPoint. A ver, vamos viendo aquí. ¿Ahí se ve ya completa? Ahora sí. Ya completa. Perfecto, muy bien, gracias. Activamos desactivamos nuestros audios y vamos a entrar en este tema de prospección inmobiliaria. ¿Cuál es, desde su punto de vista, pues la mayor complejidad para prospectar? Hay quien me dice, ¿sabes qué? Es encontrar el perfil correcto, ¿sabes qué? Es saber utilizar las herramientas de manera adecuada, es entender las nuevas tecnologías. Hay un montonal de cosas para generar la prospección adecuada, la prospección ideal, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre temas que nos van a permitir de manera rápida entender cómo jala hoy por hoy la prospección. Y la idea es, obviamente, que de aquí surjan nuevas ideas para poder entonces generar una mejor, pues, labor de prospección como tal, ¿no? Que tus, como dicen por ahí, que tus arcas se vean un poquito más llenas de mejores prospectos de mayor calidad. Quiero, antes de dar inicio, pues, poner algunas consignas sobre la sesión para tener una sesión más productiva. Les sugiero que hagamos las preguntas por el chat
y se responderán al finalizar. Nos tomaremos un periodo breve de 5 minutos al finalizar para obviamente dar respuesta a algunos de los comentarios. Pueden tomar impresiones de pantalla sin ningún problema y les pido que sus micrófonos estén en silencio. Si alguien quiere participar, pues con toda confianza puede hacerlo, pero sí me gustaría muchísimo que nuestros micrófonos estuvieran en silencio para efectos de que no haya interferencia de ningún tipo. Bien, vamos a, sigo admitiendo gente y vamos a dar inicio. Les quiero platicar un poquito, pues, ¿quién soy yo? Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Quintanilla. Tengo ya un muy buen rato en esto del marketing inmobiliario. Afortunadamente tengo la fortuna de conocer a mucha gente en toda la zona del Bajío que está relacionada con este tema. ¿Quién soy? Soy un mentor en formación empresarial. Trabajo mucho con micro y pequeños empresarios en su parte de formación. No soy un coach, soy más bien un consultor, un mentor, y obviamente mi interés es generar siempre un mejor panorama para que dentro de tu profesión te desarrolles lo mejor posible. Soy consultor inmobiliario, trabajo con varias desarrolladoras aquí en San Luis Potosí, en el estado de Guanajuato, en Querétaro, en Morelia, por mencionar algunos. Y esto me ha llevado a tener un gran roce con todo lo que es las desarrolladoras, pero también trabajo con consultores externos, con consultores independientes, a través de consultorías y asesorías sobre temas comerciales. Esto es algo muy importante. Nuestra agencia Doppler no se dedica a temas de modelos de negocios, temas financieros, recursos humanos. Nosotros nos enfocamos netamente en la parte de la comercialización. Todos los problemas casi siempre son problemas de ventas, problemas de prospección, problemas de cierre, problemas de cómo generar campañas, cómo generar los leads necesarios para poder hacer sustentable un proyecto. Bueno, nosotros nos encargamos prácticamente de todo eso. No somos una agencia de marketing digital. Nosotros hacemos básicamente 3 cosas, que son estudios de mercado, hacemos capacitación especializada en el tema inmobiliario y generamos consultoría inmobiliaria. Y obviamente cuando puedo, cuando me invitan, soy conferencista en temas de marketing, pero más en temas de marketing inmobiliario y también en algunos temas de liderazgo. Soy director de Doppler Mercadotecnia en Expansión. Tengo 24 años de experiencia en la parte de marketing y 19 específicamente en la parte de marketing inmobiliario. Yo sé que ya me veo más traqueteado, pero la realidad es que pues los años no pasan en balde, se quedan en uno. Y la realidad es, obviamente, esta experiencia ayuda muchísimo a poder ir viendo cómo evoluciona el tema inmobiliario, cómo se va transformando. Soy un apasionado por ayudar al crecimiento de mi país. Me encanta estar trabajando estos temas de manera constante. Me encanta estar en contacto con la gente y poderle ayudar a que sus procesos sean más fáciles y más rentables. ¿Sí? Sin más preámbulo, les quiero, bueno, un poquito de lo que hago. Esta es una frase que yo tengo, que siempre la digo en todos mis cursos. El método y la técnica pueden más que las ganas y la voluntad. Veo a muchos asesores con muchas ganas de hacer las cosas, con mucha expectativa, con mucho poderío, pero eventualmente todos ellos, conforme pasa el tiempo, por ahí tenemos un micrófono activado. Les pido que pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Les decía que esta parte del método y la técnica siempre sobresale por encima de las ganas y la voluntad. Hay gente con muchas ganas, con mucha voluntad, pero al poco tiempo desisten en sus intentos por obviamente vender más y mejor. Y el método y la técnica es lo que los lleva siempre a tener este éxito. Yo siempre les recomiendo que tengan método y técnica para lo que hagan, tengan procesos, tengan las cosas muy bien definidas para efectos de que puedan tener ese resultado que están buscando. Algunos cursos de capacitación que tenemos, no les voy a vender como les dije, nada más se los quiero presentar. Si alguien tiene más interés, pues puede consultar nuestra página web. Tenemos el TPI, la técnica de presentación inductiva, que son procesos de venta 1-1 en punto de venta y está diseñado para desarrollos. Como estratega, que es para generar estrategia comercial y este es para gerentes inmobiliarios de desarrollos. El ALEP 01 y 02, que algunos de los que están aquí ya han tomado este curso. Este es para asesores independientes y la idea es ayudar a generar procesos y lineamientos para dar estructura a las inmobiliarias. Muchas inmobiliarias se generan de rebote, de ocurrencias, se generan de oportunidad, muchas de ellas. Y
se hacen un poquito sin estructura, se hacen sin forma, sin método, y la idea es que tengan esta estructura como cualquier otra empresa para que puedan cimentar y obviamente poder tener mejores frutos. Tenemos el curso de BIT, que es venta para inversionistas en terrenos, porque vender tierra es muy diferente a vender una casa o una nave o un local, etcétera. Es muy diferente la venta de la tierra. Va enfocada a un hemisferio distinto de nuestro cerebro y obviamente trabaja de manera muy especial, ¿no? Sobre la parte del inversionista. Y el EBI 01, que es el entrenamiento para la venta inmobiliaria, que habitualmente una de las cosas que hacen los inmobiliarios es que cuando llegan al mercado laboral, cuando llegan a una inmobiliaria, llámese desarrolladora, llámese inmobiliaria independiente, o cuando ponen su propia agencia, prácticamente es salir y a como puedas ir entendiendo el mercado, ir fogueándote sobre, como decimos por ahí, sobre los golpes, sobre los trancazos, y realmente no hay un proceso de formación. No hay una profesionalización tal cual, por lo menos aquí en San Luis, del asesor inmobiliario. Hay muchas agencias que están intentando hacer las cosas bien, que dan mucha capacitación y muchos cursos, pero la realidad es que no nos preparan para ser vendedores inmobiliarios, ¿no? Desde el proceso de formación, el cómo se adhieren los inmobiliarios a este sector es por oportunidad, la gran mayoría de ellos, algunos por ocupar el tiempo, algunos porque le dieron negocio, porque tuvieron por ahí la propiedad, pero realmente no hay quien establezca una estructura para poder llegar a ser asesor inmobiliario. Es decir, no hay una carrera, por ejemplo, o por lo menos yo no la conozco aquí en San Luis Potosí, algo que te prepare en específico para la venta inmobiliaria. Es un tema complejo, abarca muchos sectores y deberíamos de tener todas estas herramientas disponibles para generar la formación adecuada de asesores inmobiliarios. Estos son algunos de los cursos que manejamos y los pueden consultar en nuestra página web. Y quiero empezar con esta frase, no sé ustedes cómo vean esta frase, pero yo pienso que la pulverización del mercado nos lleva a una prospección, de una prospección en masa a una prospección selectiva. Es importante entender que este tema del consumidor promedio, de aventar la publicidad a un segmento muy amplio, ya se acabó. Esto ya no existe. Hemos encontrado, incluso más allá de hablar de perfiles bajos, medios y altos, un sinfín de combinaciones y de mezclas que se dan en el mercado que hacen segmentos y nichos muy específicos, buscando productos muy específicos, vivienda muy específica, y que obviamente tenemos que entenderlos para poderles hacer llegar la vivienda adecuada a estas personas. Tenemos personas muy preocupadas por el tema pet, ¿no? Por el tema de los animales. Tenemos personas muy preocupadas por el tema de la ecología, perdón. Tenemos personas muy preocupadas por las labores de convivencia. Tenemos personas muy preocupadas por diversos temas, por conceptos de fraccionamiento, por funcionalidad de los fraccionamientos, etcétera, que nos permiten tener mercados ya muy dispersos. Ustedes lo han visto, ¿no? Cada vez se genera más especialidad dentro del mercado, y esto nos hace pensar que no puedo seguir generando estrategias tan masivas para poder prospectar de manera adecuada. ¿Cuáles son las consecuencias de no generar esta prospección adecuada? Les ha tocado seguramente subir publicidad a Facebook, postear sus propiedades y poner un sinfín de datos y de información para que al final la persona te pregunte informes, 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 informes. Y yo sé que esto para el asesor inmobiliario a veces es hasta odioso y es frustrante porque tienes que contestar muchos de ellos y dices informes de que prácticamente ya te puse todo sobre la lista. Lo que quiero es obviamente una llamada. Y hay mucha información que se genera, mucho desgaste de información que se genera en este ir y venir porque no prospectamos de manera adecuada a nuestro segmento. Y esto obviamente es un desgaste de tiempo, es un desgaste de recurso, es un desgaste de energía brutal para ustedes, lleva muchas veces a la frustración y obviamente hace que nuestra labor sea cada vez más pesada. La prospección adecuada nos ayuda a que esto sea más fácil y hay que entender entonces, en primer punto, que la prospección ya no puede ser masiva. Entonces, tenemos que encontrar los medios más adecuados para llegar a este punto en específico que nos permita tener a nuestro segmento mejor localizado, mejor comprendido y también saber cómo hablarle. La comunicación no puede ser tan abierta. Ya no se puede sacar solo un post para anunciar una propiedad. Tenemos que sacar 2 o 3 posts para empezar a ver cuál es la mejor información y cómo le puede llegar mejor esa información a la persona para efectos de que él sepa
que tu vivienda es lo que él está buscando y entonces genere una acción. Nosotros le llamamos acciones de compra, que es levantar el teléfono, escribirte, mandarte un WhatsApp, etcétera. Que yo creo que ese es el ideal de todos los asesores, tener una respuesta inmediata. Bien, lo primero que te quiero decir es la prospección masiva está pasando de lado. Necesitamos, dame un segundo, aquí alguien está emitiendo ruido. Necesitamos entender que la prospección debe ser mucho más selectiva. No quiero que se entienda que los medios de comunicación masiva no sirven. No, sí sirven. Aquí lo que necesitamos es que nuestra estrategia sea mucho más enfocada a un cliente que entendemos que es más especial y reúne características más específicas. Bien, si entendemos esto, ahí vamos ganando, estamos ya del otro lado. Ya no podemos hacer estas campañas tan masivas, tienen que ser campañas muy específicas hacia nuestro mercado. ¿Qué hacer para obviamente integrarte a esta nueva dinámica? Pues yo lo que te pediría es cambia tu paradigma inmobiliario. Y esto es algo que me ha llevado con muchos asesores, sobre todo asesores independientes, a debatir el tema de una manera muy enriquecedora, porque debemos entender algo básico. Esta es una ley de la mercadotecnia, esta es una ley del intercambio de productos y servicios a través del valor monetario, como lo quieras llamar, pero es una frase que yo te recomiendo la tengas muy presente. Y la frase es, no todas las propiedades son para todos los prospectos, ni todos los prospectos son para todas las propiedades. Si entiendes esto, entonces tenemos este amarre importante para dilucidar que mi casa no es para todos, que va a haber muchas personas en el Inter que te van a estar llamando y que este descarte de personas va a ser porque no hice la prospección adecuada. Tengo que entender que la masificación no es llegarle a todos a ver quién cae, es ir directamente sobre una serie de personas con características de compra muy especiales que puedan entender mi producto, lo valoren y podamos pasar a un proceso de compra. Es decir, necesito hacer efectiva mi inversión y mi tiempo en la prospección para tener mejores resultados. Si no, ¿qué es lo que pasa? Vas a pasarte todo el día contestando en Facebook personas que no te van a comprar, vas a llevar a personas a tus propiedades que no te van a comprar. Muchos, déjenme lo pienso, que yo sé que son de las palabras más bonitas que escuchan los asesores después de hacer toda su labor de venta. Estoy siendo sarcástico. El déjame lo pienso, el yo te llamo, el es que tengo que consultarlo, esas frases célebres que cómo nos generan un fastidio en el hígado. Bueno, esas frases se dan precisamente porque no entendemos esto. Recuerda, no todas las propiedades son para todos los prospectos, ni todos los prospectos son para todas las propiedades. Necesitamos encontrar la propiedad adecuada, que esa es la chamba de la intermediación, la propiedad adecuada para el cliente adecuado. Y esa es nuestra labor de ayuda. Eso es lo que tenemos que entender. Cambia este paradigma. Y esto implica, fíjate bien lo que te voy a decir. Las inmobiliarias piensan que hay que trabajar procesos de captación genéricos. Es decir, hay que captar lo que se deje. Casas de 300,000, departamentos de 2,5 millones, naves industriales, locales, porque hay un sentido común muy mal entendido, tradicionalmente manejado, pero que no nos ayuda. Y este concepto es, tengo que tener todo porque en un determinado momento alguien puede necesitar lo que yo tengo y necesito vender, entonces hay que darle todo. Mientras más tenga, más vendo. Y eso es un error. Ya no se puede manejar así. Tienes que enfocarte, tienes que segmentarte, tienes que empezar a dirigirte a un mercado. Mi recomendación es elige un segmento con el que tú te sientas cómodo. Habitualmente, cuando un asesor va a entrar a la parte inmobiliaria o ya está en la parte inmobiliaria, yo siempre les digo, ubica el sector con el que te sientas más cómodo acorde a tu nivel socioeconómico. Es decir, si yo soy una persona de clase media o clase media alta, lo ideal sería que yo estuviera vendiendo propiedades a lo mejor de 1,5 millones a 3 millones de pesos. ¿Por qué es una ventaja enfocarte a tu segmento natural? Porque tú conoces y vives la problemática de ese segmento, manejas la comunicación, entiendes al consumidor y puedes acercarte en un proceso de diálogo y de compra-venta más bien, mucho más aterrizado, mucho más entendible. Puedes darte a conocer y entenderte mucho mejor con esas personas. Por eso es importante entender que mi segmento natural
muchas veces es la primera parte para poder entrar en un segmento específico y no estar siempre hacia arriba y hacia abajo y cambiando, porque eso lo que hace es que no podemos generar ningún tipo de especialización. Imagínate la publicidad, ¿cómo va a ser? Si tu agencia inmobiliaria va a estar sacando publicidad de todo tipo y para todos lados, en realidad, pues, ¿qué es lo que estás vendiendo? Mi primera recomendación es, entiende que no todas las propiedades son para todos los prospectos, ni todos los prospectos para todas las propiedades, y busca un enfoque. De esta manera, tu inversión publicitaria, tus esfuerzos publicitarios van a ser mucho más rentables, es la palabra. ¿Por qué? Porque están enfocados en un segmento muy específico. No caigas en la trampa de vender todo para todos. Eso es cosa del pasado. Es parte de lo que te platicaba. No pienses que por tener muchas propiedades de todos colores y sabores, de todos precios y en todas las ubicaciones, te van a caer los clientes ideales. Eso es un desgaste brutal. Y seguramente me dan la razón todos los que ya tienen un rato haciendo estas prácticas. Es un desgaste brutal. A veces las personas que estamos en los procesos de compra nos fastidiamos de los asesores porque no llegan a las citas, no muestran la vivienda. Obviamente también hay mucho interesado que no llega a la visita, pero llegan, no te muestran adecuadamente, no conocen el producto, te abren la puerta y pásele, usted vea y ahí dígame lo que tenga de preguntas. Y estos no son procesos de venta. Estos procesos de demostración son muy tibios, no van a generar ningún proceso de cambio de intención de compra, es decir, no van a hacer que yo te diga, oye, quiero comprar, es muy complicado. ¿Por qué? Porque no tengo interés en vender esa vivienda. Otra cosa es que los asesores inmobiliarios habitualmente encontramos vivienda que puede ser una muy buena comisión y sobre esta comisión trabajamos y no nos vamos mucho con esas que nos dan comisiones muy bajas. ¿Por qué las agarramos? ¿Sí? Entonces, vamos especializándonos, vamos enfocándonos. Si vas a la parte baja del mercado, a la parte del nivel socioeconómico bajo, adelante, es perfecto, es negocio, todo es negocio. Si vas a la parte media, media alta o alta, también es negocio, todo es negocio. Pero, por favor, una de las cosas que yo te pediría sería, para que tu estrategia sea funcional y tu prospección sea adecuada, empieza a enfocarte. Empieza a enfocarte en un segmento y no intentes vender todo para todos. ¿Qué es lo que genera la confusión en la prospección inmobiliaria? Bueno, quiero aquí empezar por compartirte unos datos que creo que te van a ser de interés. Mira, estos son datos de enero del año pasado. Son de poco antes de la pandemia y habla sobre la población de México y de la gente que está conectada de alguna manera a través de sus teléfonos. ¿Cuánta gente tiene teléfonos o algún instrumento de conexión, alguna herramienta tecnológica? ¿Cuántos usuarios hay en Internet y cuántos andan en redes sociales? Este dato, de hecho, aunque no lo conozcas por sentido común, lo has escuchado tú muchas veces seguramente, hay gente que te dice, oye, pues es que todo está en Internet ahora, es que si no manejas las redes sociales estás fuera, es que si no entiendes las herramientas de anuncios, pues va a ser muy complicado que entres al mercado y que seas rentable. Y entonces lo que hacemos es que nos desbocamos por meter publicidad, por sacar anuncios, por hacer muchas cosas en redes sociales, pero sin sentido, y las hacemos mal. Tan mal las hacemos que Facebook está protegiéndose, para empezar, para que la publicidad que se suba no sea publicidad mala, o sea, que no sea gráficos sin sentido. Se protegen para que los contenidos sean amigables, para que los contenidos sean buenos. ¿Por qué? Porque subimos lo que se nos ocurre. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se suben cosas que no tienen sentido. Y en esta vorágine de decir, híjole, tengo que entrar a Internet, empezamos a buscar información, a subir anuncios. ¿Y qué es lo que sucede? Seguramente te ha pasado y es lo que te comentaba, ¿no? Te la pasas subiendo anuncios, tienes una respuesta muy desperfilada de muchos prospectos, gente que te dice por qué tan caro, por qué tan lejos, por qué tan poquito terreno, pues porque son personas que no están pensadas para ese producto. Entonces, ¿por qué las estamos prospectando? Pues porque nuestra labor y nuestro uso de herramientas es el equivocado. Entonces entramos a esta vorágine del Internet, de las redes sociales y creemos que ahí está todo. En efecto, hay una gran prospección que se hace a través de redes sociales y es la más importante ahorita, pero hay que saber cómo usarla, hay que saber cómo segmentar incluso los esfuerzos de comercialización para poder prospectar de manera adecuada.
Fíjate bien, esta es una diapositiva que más o menos te habla de la importancia de cómo se manejan las fuentes de prospección inmobiliaria. Hay un 80% de prospección que se genera a través de herramientas digitales, redes sociales, plataformas especializadas. ¿A qué me refiero con plataformas especializadas? Todas estas plataformas como la Moody, Inmuebles.com, Propiedades 24, Viva Anuncios, Perfilan o Perfilan, como le llaman. Todas estas son plataformas especializadas. Grupos de compra. Los grupos de compra son estos grupos muy comunes en Facebook, de casas en Irapuato, casas en Querétaro, departamentos en San Luis Potosí, todos estos grupos de compra y obviamente los grupos de WhatsApp, ¿no? Que también ahí hay un tema muy interesante que muchas veces es solo un desgaste inmobiliario. Hay asesores que tienen hasta 30 o 40 grupos de asesores en WhatsApp y no venden nada, ¿no? Entonces, ¿para qué estás ahí alimentando? ¿Para qué estás subiendo ahí la información? Realmente lo que se tiene que hacer con los grupos de WhatsApp es lo mismo, es segmentar, es habituarse a decir, este es un grupo de WhatsApp solo para venta de departamentos de tal a tal segmento y entonces encontramos ahí una interacción mucho más eficiente. En la parte del 20% que viene, ¿de dónde están las fuentes de prospección? Convenios inmobiliarios y son todos los convenios que tú tienes de prospección con otras inmobiliarias, ¿no? En estos casos donde hay comprador y vendedor por parte de dos inmobiliarias totalmente independientes, bueno, ahí vienen estos convenios, yo te recomiendo que los hagas. Los medios tradicionales o los medios ATL, como son la radio, la televisión, los espectaculares, estos medios masivos impersonales que por mucho tiempo fueron lo que dominaron la parte de herramientas promocionales en el mercado, bueno, ahorita no, ya la parte interesante está en internet. Actividades en punto de venta, lo que son los open house, guardias, todo lo que haces en el punto de venta es una fuente de prospección interesante. Algunos les puede jalar diferente, porque esto se mueve conforme al tipo de vivienda y conforme a los niveles socioeconómicos, es decir, este 80-20 no es una regla genérica. Activaciones, todas las cosas que haces para llamar a tu mercado a que se activen, ¿no? Cuando tienes alguna promoción, cuando haces alguna actividad, hay hasta ventas nocturnas de vivienda, ¿no? Bueno, todo eso son una serie de actividades promocionales y las actividades promocionales tradicionales como volanteos, participación en expos, todo este tipo de cosas aportan el 20%. Ahora, algo muy importante. Dentro de esta fase de prospección inmobiliaria en general, hay quien dice, oye, a mí me funcionan más las guardias, perfecto, pero las guardias son pocos si lo comparamos con toda la fuente de prospección. Recuerda, es prospección, no son cierres de venta, porque hay quien dice, pues yo cierro más cuando van a visitar la casa, sí, pero esa gente se atrajo por alguna herramienta promocional. Entonces, habitualmente la fuente de prospección o la generación de leads, en otros términos, se hace habitualmente y de mejor manera a través de lo que son las redes sociales, las plataformas especializadas, los grupos de compra y grupos de WhatsApp. O por lo menos estas son las métricas que hemos visto dentro de muchos desarrollos y muchas agencias inmobiliarias para captación de prospectos. Ahora viene algo muy interesante. Si de este 80% que tenemos en redes sociales, que ya entendemos que es la parte importante a la que le tenemos que apostar, si ya entendemos que este 80% es una parte importante, ¿cómo se divide este 80%? Fíjate bien. Esto es ya sobre ese 80%, ¿no? Si lo convertimos en el 100%, hay un 70% que tiene que ver específicamente con Facebook y un 30% con plataformas especializadas, las que tú quieras, ¿no? Y de ahí la que te interese más, la que sepas manejar. Es decir, Facebook Ads está trabajando muy duro para obviamente convertirse en una herramienta de publicidad que permita conectar de manera coordinada y ordenada al interesado con el vendedor. Esto tiene que manejarse bien a través de las herramientas de Facebook. Facebook premia mucho a los que utilizan sus herramientas y obviamente te viraliza mucho mejor tus contenidos. La idea es que puedas entender que no solo se necesita estar en Facebook y subir información en Facebook. Hay cosas que se hacen muy mal. El hecho es entender que Facebook es una herramienta muy importante, pero además que debo de aprender a manejarla. Debo de aprender a conocer estas entrañas de Facebook poco a poco para efectos de poder hacer que mi publicidad y mi prospección sean lo más efectiva que se pueda. Entonces, fíjate bien, voy a pasar a la que estaba. Este es las fuentes de prospección inmobiliaria habitual y esta es
la prospección inmobiliaria en redes. Es decir, del 80%, si lo convertimos en nuestro 100, se divide en un 70-30. Facebook es hoy por hoy la herramienta de prospección número 1, pero hay que saber manejarla. Esta es la parte importante. Y Facebook lo que nos pide es genera la segmentación adecuada. ¿Para qué? Para que el prospecto tenga la información que necesita de la vivienda que él quiere. Esto es lo que tienes que entender. Mientras sigamos solo haciendo las actividades, miren, no es mentira, hace no mucho me tocó un asesor que decía, yo manejo prospección en frío. Y yo cuando escuché pues esta idea de prospección, pues hasta me dio frío también, porque dije, ¿cómo es posible que en estos años se siga haciendo prospección en frío? La prospección en frío era una herramienta de hace 40 años, cuando era muy difícil poder subirte al tren de los medios masivos porque eran muy caros, ¿no? Y no había la necesidad o no había más bien el recurso para poder entrar en plataformas digitales como lo son hoy. En lo personal yo te puedo decir que tuve durante 8 años una agencia de promoción que se llamaba Ráfaga y se dedicaba al volanteo, al perifoneo, a muchas otras cosas, y desde hace ya un muy buen tiempo todas estas actividades se vieron mermadas por la aparición de Facebook, porque te permite una muchísima mejor segmentación, te permite un muchísimo mejor vínculo y a un mejor precio. Entonces, obviamente, pues todos vamos hacia esta plataforma. Entonces, es importante entender que la prospección inmobiliaria en redes, si la podemos manejar, nos va a dar el resultado adecuado. Si seguimos solo posteando anuncios sin sentido, vamos a tener muchas confusiones en nuestra prospección. No vamos a encontrar a nuestro prospecto ideal. Entonces, si ya te dije dónde está más o menos el problema, ahora, ¿cuál sería alguna estrategia para redefinir tu negocio? Y aquí viene la parte más importante que creo debemos entender. Habitualmente cuando doy un curso pregunto siempre a la gente en qué negocio están. Y yo les preguntaría a ustedes lo mismo, ¿en qué negocio están? Sin que me lo contesten abiertamente, estoy casi seguro que la gran mayoría me va a decir, estoy en el negocio inmobiliario, estoy en el sector inmobiliario, en el negocio de la venta de casas, en el negocio de la intermediación, como le quieres llamar. Pero hay que entender que estamos en un negocio distinto. Y lo que te pido es redefine de manera conceptual tu negocio para que entiendas lo que debes hacer. Redefinir tu negocio significa entonces pasar de este simple aspecto de vender casas o estar en el sector inmobiliario a entender que estás en un negocio colaborativo y de inversión. ¿Qué significa esto? Esto es bien importante. ¿Por qué colaborativo y por qué de inversión? Hemos visto poco a poco que diversas agrupaciones de inmobiliarios empiezan a generar formas, métodos, procesos para poder homogenizar una labor inmobiliaria que permita obtener siempre un mejor resultado. Y tenemos muchas asociaciones, tenemos muchos grupos de compra que están preocupados por profesionalizar al asesor inmobiliario, ¿no? Hay algunos habituales como son RIMAX, Coldwell Bank, Century 21, entre algunos otros, pero hay algunos que están todavía llevando esto a otro nivel, como puede ser KW, incluso a otro nivel más arriba todavía, Home, Comunidad Inmobiliaria, y algunos otros grupos en el Bajío que están trabajando muy duro para hacer estas agrupaciones. ¿Por qué tenemos que entrar en este esquema colaborativo? Porque el que entra solo a la fase de prospección con su agencia, con sus propios esfuerzos, le es cada vez más difícil encontrar al prospecto ideal. Necesitas una colaboración. A lo mejor no necesariamente que estés inmerso en un grupo, pero sí estar al pendiente y estar vinculado de alguna manera con estos grupos para colaborar en la fase de prospección. Insisto, todo lo que buscamos es tener el mejor lead, la mejor persona, el mejor prospecto, y si ampliamos nuestro rango en este esquema colaborativo, es muy probable que lo logremos. ¿Por qué de inversión? Y esta es la parte que a muchos les va a doler. La regla es, ahora, si quieres vender y no inviertes, no vendes. Así de sencillo. Tienes que invertir. Tienes que invertir en la publicidad. Tienes que invertir en la prospección. Tienes que meterle lana a Facebook. Si no, no se mueve. Tienes que meterle dinero para poder conseguir a esta persona y hay que hacerlo de manera sabia, utilizando las herramientas. Hay mucha gente que dice, es que yo le metí
50 pesos y no obtuve nada. Pues bueno, con 50 pesos seguramente no vas a tener mucho, ¿verdad? Va a haber muy poco movimiento. Hay gente que me dice, es que le metí 1,000 pesos y realmente tuve muchos de informes, pero ninguno jaló, ninguno se cerró. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que estás haciendo en tu publicidad o cómo la estás manejando. Y te das cuenta que los posts están llenos de información, hay fotos pésimas, no tienen vínculos a ningún lado, está mal hecho. O que utilizan otras herramientas ajenas a Facebook, y Facebook eso es lo que no quiere. Facebook quiere que utilices las herramientas. No voy a decir nombres, pero hay una empresa que vende terrenos aquí en San Luis y en varios lados, y uno de sus posts más exitosos es un testimonial que hicieron ellos a una persona que les compró terreno. Ese es su post más exitoso. Tiene no sé cuántos miles de vistas y les es muy rentable. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver contenidos distintos. Estamos hartos de ver siempre el post en Facebook de la misma casa, las mismas descripciones, son muy aburridos. La primer consigna que te pide Facebook para poder trabajar es tener visibilidad. O sea, lo primero que tú debes de pensar es cómo hago mi anuncio visible. Entonces, si tu anuncio es igual a los demás, seguramente lo van a seguir, en el scroll le van a seguir dando el avanzar y no se van a detener en tu anuncio. Lo primero es hacerlo visible. Y si vas a hacer estos anuncios llenos de información, con malas fotos y poniendo ahí tu número telefónico para el contacto, híjole, no va a funcionar mucho. Si piensas hacerlo solo orgánico, es decir, subirlo y que le den like tus compadres, tu hija o tu esposa, no va a pasar mucho. Necesitas entender que lo que hagas para subir a Facebook tiene que tener una intencionalidad y esa debe ser respaldada por una inversión. Hay que meterle lana a Facebook para que se mueva el anuncio. Hace no mucho platicaba con una persona y me decía, Roberto, entendí que si yo no meto más de 60 pesos diarios en mis anuncios, no pasa nada. O sea, ellos entendieron que tenían que meterle más de 60 pesos diarios a sus anuncios para que empezara a generarse este movimiento, ¿no? Y si lo haces de manera adecuada, con la comunicación adecuada, creo que puedes lograr un muy buen resultado. Quiero que entiendas que si no se mete lana a Facebook, y mira que Facebook no me paga comisión por decir esto ni nada por el estilo, pero la realidad es que a quienes veo como exitosos, a los asesores que están metiendo lana de manera constante. Es más, ahí te van. Los asesores más exitosos que conozco, que son independientes, la gran mayoría de ellos, lo que hacen es le pagan lana a Facebook, pero también le pagan lana a otros portales. Es más, se colaboran entre algunos de los mismos asesores de una agencia externa para poder comprar un espacio en alguna plataforma inmobiliaria como pueda ser la Moody o la que tú quieras. Es decir, ya hay un entendimiento de que si meto lana, saco lana. Y es un negocio de inversión. Es un negocio de inversión porque si yo meto una cantidad, mi comisión es alta. Si meto el doble, seguramente mi comisión va a crecer. En este sentido lo debes de pensar como inversión. Es una inversión exponencial. Si no hay lana, difícilmente se mueve el anuncio, difícilmente hay prospectos. ¿Qué hacer para empezar a prospectar correctamente? Bueno, hay que definir cuál es el perfil de tu cliente y cuál realmente te puede y te quiere comprar. Eso es lo que entendemos por un prospecto, alguien que quiere y puede. Entonces, si yo quiero prospectos que quieran y puedan, tengo que entender quiénes son ellos. Y entender quiénes son ellos implica ir un poquito más allá de las cuestiones demográficas, ¿no? De edad, sexo, si está casado, soltero, etcétera. Necesitamos entender un poquito cómo piensa, qué le interesa. ¿Qué le interesa? Esa es la parte importante de Facebook. ¿Cuáles son los intereses? ¿Sí? Más allá de los demográficos son los intereses. Cuando definimos cosas como el target o el comprador ideal, nos confundimos porque entendemos que el target es lo mismo que el comprador ideal y no, son cosas distintas. Entonces, ¿qué hacer para prospectar correctamente? Uno, enfocarte en un segmento, ya te lo dije al principio, no vendas todo para todos. Dos, conoce a tu target, es decir, enfócate, conócelo, explóralo, analízalo, realmente llega a entender cómo compra este target, qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa, como diría la canción, a qué dedica el tiempo libre, ¿no? Ver todas estas cosas para poder entender cómo entrar, cómo trabajar con él. Y obviamente conoce a tu comprador ideal. La diferencia entre el target y el comprador ideal es que el target representa un sinnúmero de personas con características de compra adecuadas a tu producto. Pero de todos ellos, no todos ellos te van a comprar. Alguien de ellos te va a comprar. Ese es tu comprador ideal. Ese tenía algo en específico, pasaba algo en su mente, tenía una situación de vida específica que le hizo comprarte. Esos son los que tenemos que examinar. Habitualmente, por ejemplo, la gente conoce quién le compra, pero no saben por qué le compran.
O la otra, lo supone nada más, pero no hay métricas de esto. O la otra es, conocemos a los que nos compran, pero no sabemos a los que no nos compran. No conocemos por qué no nos compran. Estos son datos muy importantes que tenemos que empezar a recopilar para entender qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. ¿Dónde vieron valor en mi propuesta? ¿Por qué le dieron clic a mi propuesta y no a otra? ¿Con quién me están comparando? Cosas por el estilo, ¿no? Tengo que entrar en esta dinámica de entender a mis prospectos. Yo te pediría que te tomaras el tiempo, que tomaras la herramienta, si quieres, necesaria para poder trabajar con tus prospectos, porque estamos en una inmediatez, en una vorágine de tengo que sacar y tengo que vender y andas movidito todo el tiempo. Date este espacio para entender quién es tu cliente y créemelo, que realmente lo que vas a recibir de ello va a ser mucho más grande. ¿Qué hacer? Aquí van a empezar las pedradas, muchachos y muchachas. Primero, deja de hacer esto. Esto es a lo que me refiero con no utilizar Facebook o herramientas publicitarias de manera adecuada. Espero que no sea el anuncio de alguno de ustedes, porque si no, qué oso, ¿no? Pero la realidad es, deja de hacer esto. ¿Qué es lo que ves ahí? Un anuncio tradicional. No me lo vas a negar. La mayoría de los anuncios son como el que tienes a la izquierda, la gran mayoría, ¿no? Entonces dice, en busca de una casa, no dejes pasar la oportunidad. Descuentos desde bla, 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 te enamorarás, casas en mente, ya ni siquiera tengo ganas de leer lo demás, ¿no? Y ahí te va lo mejor de esto. Parece cómico, pero ahí te va. Das toda la información, das el precio, prácticamente lo pones todo solo para que te llamen a citas, ¿no? Y las respuestas de este tipo de anuncios son informes, más información de qué, pues ya te dije todo, ¿no? Tenemos que entender algo muy importante. La gente no lee tanta información en redes sociales. La comunicación debe de ser mucho más sencilla. Debe de trabajar sobre una técnica que nosotros conocemos como AIDA, ¿no? Primero es despertar la atención. Y este anuncio pues no va a despertar la atención de nadie porque está atiborrado de información. De hecho, si se fijan en la parte de abajo, los modelos que trae toda la descripción de lo que traen. Y en la publicidad nosotros decimos que más es menos. Mientras más quieras dar a conocer en una exhibición publicitaria, en un anuncio, la gente entiende menos y le interesa menos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ser mucho más concretos. En otra plática vamos a tener la técnica ideal y los contenidos ideales para cómo generar posts que sean mucho más rentables y que se puedan viralizar mucho mejor. Entonces, primero deja de hacer esto. Ahora, el que tenemos a la derecha, ¿no? La foto súper mal tomada, sombras por todos lados, empalmes Imagínate al cuate que diseñó la fachada para que la publiques y le estés poniendo en su Mauser con un montonal de información encima, ¿no? Y esto es muy habitual. Deja de hacer eso en Facebook. Eso no se hace en Facebook. Facebook lo penaliza. Facebook dice, qué vergüenza, voy a esconder este anuncio y no te lo va a viralizar. Y aunque le pagues lana, va a tener poco rendimiento y si tiene rendimiento va a ser el informes y tú sabes qué odioso es estar dando informes sobre lo que ya diste informes, ¿no? Entonces, no pongas tanta información, deja de hacer esto, preocúpate por generar un primer aspecto mucho más profesional que permita que tu anuncio en el scroll sea visible, que yo vea algo que me llame la atención y diga, a ver, quiero saber de qué se trata esto. Esa es la primera chamba y esto que estás viendo aquí, eso no lo va a lograr. Entonces, espero no se me ofendan los que están haciendo esto, pero esta no es la idea de subir promoción y publicidad, ¿ok? Ahora, ahí te va, esta es mi propuesta para que entiendas cómo funciona esto de el largo y sinuoso camino de la prospección. Le puse The Long and Winding Road, que es un título de una canción de los Beatles, ahí los bitlemaníacos ahí seguramente se acordarán. Y si la tararean, obviamente yo también la tarareo todo el tiempo cada que me acuerdo de este largo y sinuoso camino de la prospección. Pensamos que la prospección es fácil, subo un anuncio a Facebook y ya a ver qué cae, ¿no? Y no, realmente es un camino complicado. Mira, son prácticamente 6 pasos los que tenemos que seguir, pero estos 6 pasos van definidos, es decir, en cada fase tenemos que hacer un trabajo específico. Tenemos al principio, espero vean el mouse, una casita que es tu propiedad y acá tienes a tu cliente, ¿no? No sabes quién es ni dónde está, pero aquí anda. Y este trabajo de buscar captación, de generar captación más bien, es un trabajo también muy complicado, ¿no?
esta captación que tú haces, la logras. Vamos a hablar de exclusivas y de ese tipo de cosas en otro momento, pero vamos a pensar que ya tienes tu casa. Ok, lo primero que hay que hacer es definir, pues, ¿a quién le voy a vender la casa? ¿No? Tengo que conocer el individuo que yo le puedo vender esa casa. Y lo tengo que conocer más allá de cuestiones sociodemográficas y de cuánto gana, que es lo habitual, ¿no? Tengo que conocer a una persona en sus intereses, en su situación de vida, qué es lo que le preocupa, y para eso hay una herramienta que se llama Buyer Persona, o Buyer Persona llaman otros, ¿no? Y esta herramienta la puedes buscar en internet. Lo que hace es darte una serie de tópicos para definir perfectamente a tu cliente, sobre todo en la cuestión de intereses. Definir el target y el comprador ideal. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Más allá de poner cuánto gana, si tiene un hijo, dos, si tiene perro, dónde puede vivir, es hacer una descripción, incluso psicográfica, de qué es lo que la persona está pensando, qué es lo que hay en su mente, a qué le genera valor. Eso es algo muy importante, a qué le genera valor. Eso deberían de hacerlo incluso los desarrolladores, pensar qué es lo que consideran como valor las personas para adquirir una vivienda. Paso número 2, ya lo definí. Preguntarte por qué medios lo puedo encontrar, ¿sí? Y ahí define los canales de comunicación y todas las actividades promocionales que tú necesites. Canales de comunicación, es decir, ok, creo que lo puedo encontrar en Facebook, pero a lo mejor no tanto en Facebook, me voy más al Instagram. Fíjate que Facebook funciona muy bien en general, pero estamos muy seguros de que a mayor nivel socioeconómico el rendimiento de Facebook es menor y aumentan otras herramientas como Instagram, por ejemplo. Entonces, ¿por dónde podemos llegar de mejor manera? Son personas que escuchan el radio cuando vienen del trabajo, son personas que ven anuncios espectaculares saliendo del trabajo, son personas que van a comer a restaurantes y hay que poner ahí publicidad. Bueno, tú defines los canales para contactarlo. Esa es la idea. Esa es la verdadera idea de generar prospección. ¿Cómo le hago, entendiendo a mi cliente, para encontrarlo? Esta es la parte importante. ¿Cómo puedo entonces saber en qué canales de comunicación lo encuentro? Paso número 3, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué mensaje? ¿Sí? Y aquí viene una estrategia de comunicación, de contenidos, de diseño, de creatividad, para hacer que lo que todos digan, yo lo pueda decir de una manera más original, creativa, que llame la atención y que me permita seguir en el proceso de compraventa con ellos. Y los anuncios que te pasé hace rato no tienen nada de eso, ¿sí? No hay ningún mensaje claro, no hay ninguna estrategia, no hay diseño, no hay creatividad, no hay nada. Entonces imagínate qué pobreza de anuncios. Por eso es que no tienen rendimiento, por eso es que decimos, pues es que no hubo más que 5 vistas. Pues sí, pero la idea es que tú puedas entender cuál es el mensaje, y para eso hay que entender cómo se comunica, cómo habla, qué le interesa. Y eso lo vamos a saber porque ya hicimos una definición del comprador ideal, del buyer persona. El cuarto el cuarto paso, ¿con qué presupuesto? Yo le pongo el 10%, y esto, grábatelo, es una regla. Yo siempre les sugiero a las personas que piensen en el 10% de inversión sobre propiedad. Es decir, si la propiedad, sobre la comisión, perdón. Si la propiedad te va a dar una comisión de 10,000 pesos, la inversión que debes hacer en publicidad, por lo menos, es del 10%. Entonces, siempre considera una inversión del 10% sobre comisión, sobre la comisión de esa propiedad. Incluso, siempre sugiero a los que tienen asesores a su cargo que cuando entran les hagan un esquema de préstamo contra cobro de utilidades o cobro de comisiones, más bien, para que ellos puedan de manera inmediata invertir. Y fíjate que esto sí tiene una repercusión, vamos a llamarle exponencial. Es decir, habitualmente quien entiende esto no solo invierte el 10, invierte el 20%, y entonces no vende una, vende 2 propiedades. Y entonces invierte el 30% y vende 3 propiedades. Entonces las comisiones son mucho más jugosas, porque no es lo mismo que ganes, vamos a pensar, 10,000 pesos de comisión, le inviertas 1,000, ganarías 9,000. Pero si inviertes 3,000 pesos en la publicidad, estamos hablando de una comisión de 27,000 pesos, ¿no? Haciendo las cuentas, espero me sigas. Entonces, hay que pensar en esta inversión o sí o de manera obligada, mínimo el 10%. Conozco gente que le invierte hasta el 20 o el 25% porque tienen muy buen rendimiento sobre lo que hacen ellos, obviamente con un buen manejo de redes. Ahora, ¿con qué frecuencia? Ya definí el presupuesto y ese presupuesto me va a poder determinar
con qué frecuencia, es decir, cuántos anuncios, con qué periodicidad voy a publicar mis campañas en Facebook. Y esta parte es importante porque si tú dejas de tener presencia en los medios, en este caso en Facebook, obviamente se borra un poquito la información y hay que hacerlo de manera constante y para eso hay que generar campañas. Una campaña lo que hace es decir, ¿qué recursos voy a utilizar? ¿En qué tiempo lo voy a usar? ¿Y con qué resultado espero yo utilizar todo esto? Entonces, hay que generar campañas. Hay un error que todos los asesores cometen, que es medir los medios por separado. ¿A qué me refiero con esto? La gente dice, oye, ¿qué tal te funcionó el módulo que pusiste en la Plaza X? No, pues me funcionó mal porque pues, no hubo gente. Oye, el anuncio de Facebook, ¿qué tal te jaló? No, pues no jaló mucho porque no tuve muchos likes. Oye, ¿y la campaña en Instagram? No, pues me jaló mal. Y todo lo miden por separado. Eso es un error. Los medios no se miden por separado, se miden en conjunto y en un tiempo determinado. Y para que estos medios funcionen de manera conjunta y en un tiempo determinado, necesitas hacer una campaña. Es decir, la campaña tiene un nombre, la campaña tiene un inicio, tiene un final, y en ese inter van a involucrarse varios medios. Es decir, un ejemplo muy sencillo. Voy a poner la casa de tus sueños frente a un lago. Entonces, ese va a ser el título. Y por ese título voy a sacar publicidad en Facebook, voy a sacar publicidad en Instagram, voy a sacar alguna publicidad en revistas, voy a sacar alguna publicidad en radio y la voy a programar en una línea de tiempo y al final voy a evaluar la campaña y el uso de los medios. No puedo evaluar los medios por separado, ¿sí? Eso es un error. Entonces, lo que hago es decir, ok, de todos estos medios, ¿cuál fue el objetivo de la campaña? ¿Se logró el objetivo, sí o no? Y entonces veo si la campaña es ritual o no. ¿Puedo hacer ajustes? Por supuesto que puedo hacer ajustes. Puede ser que un medio no te esté dando y lo hagas a un lado, le bajes la inversión, que hagas ajustes. Pero entonces, fíjate bien esto, los medios no se miden por separado, eso es un error, se miden en conjunto en una línea de tiempo y esa línea de tiempo se conoce como, o en esta línea de tiempo promocional la conocemos como una campaña. Entonces hay que hacer campañas, hay que hacer cronogramas, hay que hacer una planeación para que tu presupuesto vaya bien invertido, para que tengas una muy buena prospección. Y por último, los famosos KPIs, ¿no? Estos instrumentos de medición para tener las métricas adecuadas y saber si lo que estoy haciendo jala o no. ¿Cuánta gente me visitó por esta campaña? ¿Se incrementaron las visitas? ¿No se incrementaron? ¿Hubo más informes? ¿Cerré más ventas? ¿Cuánta gente no me compró? Hay algo que siempre pido a la gente para entender cómo generar estrategia. Y una de las cosas que siempre les pido es, dime por qué no te están comprando las personas. Y la realidad es que no tenemos esa información medida. Tenemos ideas, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo creo que no me están comprando porque pues, está muy lejos, está muy caro. Tenemos ideas y subjetividades. Pero la idea de las métricas es poderlo documentar para tener una razón objetiva y decir, ¿sabes qué? De 100 personas que no me compraron, 50 lo hicieron porque les pareció muy alto el precio, 20 porque estaba muy lejos, 15 porque tenían problemas de papelería y lo vas desglosando y entonces sabemos qué es lo que podemos atacar. Mientras no tengamos métricas, esto es algo que quiero que entiendas muy bien. La profesionalización del asesor inmobiliario tiene que ver con medir resultados y para eso necesitas KPIs, necesitas métricas. Si no tenemos métricas en nuestra labor inmobiliaria, somos un barco a la deriva. No sabemos qué corregir, no sabemos hacia dónde ir y eso hace que seamos poco profesionales. Entonces, yo te pediría, te recomendaría que por favor te preocupes en tener métricas y las vayas manejando conforme vaya trabajando toda esta parte de prospección, ¿no? Y bueno, este es el largo y sinuoso camino hacia la prospección y obviamente aquí está el monito feliz, ¿no? De que ya lo hayas encontrado y que tengas la casa ideal para él. Si te fijas, no es algo tan sencillo como parece, como solo subir información y ya van a caer los prospectos, ¿no? Realmente la prospección tiene toda una labor de ciencia detrás, ¿no? Y esto es un proceso de comunicación básico, ¿no? Entender qué es lo que quiero decir, por qué medios o cómo voy a hacer que el otro se entere, con qué mensaje lo voy a traer, cómo me voy a comunicar con él, cómo entiende él el valor, cómo se lo expreso, con qué mensaje, con qué lana, con qué presupuesto, con qué centavos, con qué frecuencia voy a estarme comunicando con él y por último, medir los resultados, ¿no? Esta parte, te digo, para mí es la parte más importante. Si entendemos este largo y sinuoso camino y lo manejamos, creo que los resultados van a mejorar
pero de manera radical y obviamente nos vamos a ver mucho más profesionales, ¿sí? Ok, muy bien, vamos a avanzar, ya estamos por terminar, no se preocupen, ya vamos para la hora. En conclusión, el sentido de inmediatez no funciona, necesitas involucrarte para entender cómo conectar eficientemente con tus prospectos. ¿Qué es esto del sentido de inmediatez? Pensar que si meto hoy dinero, mañana tengo que tener respuesta. Esto lo vas trabajando de manera paulatina, va poco a poco. Necesitamos generar audiencias, necesitamos generar un perfil que nos vaya dando a nuestros prospectos adecuados. Necesitamos ir trabajando más sobre estas partes de prospección que realmente nos den un resultado eficiente, ¿no? Y por último, no te quedes atrás, avanza, por favor, no delegues cosas que puedes tú generar, como es el involucrarte un poquito en esta parte digital. Hay mucha gente que le tiene miedo a la cuestión digital. No somos expertos, no somos nativos de la tecnología, pero sí podemos entender. Cuando empezó la pandemia, hace más de un año, tuve varias consultorías con agentes externos y me decían, Roberto, me estoy enfrentando a conocer mi estrategia de redes que me lleva a una agencia y me doy cuenta que la labor es muy pobre. He estado invirtiendo durante mucho tiempo para tener un resultado muy pobre. Y la pregunta es, ¿por qué hasta ahora lo estás viendo? Pues porque la pandemia les hizo revisar solo un mecanismo de conexión con el prospecto que era la parte digital, porque se acabaron muchas veces las guardias presenciales, los eventos promocionales, y recurrieron solo a la parte digital. Entonces, la idea es que no te pase eso, que no llegues a un momento en que todo lo delegues, porque necesitas por lo menos saber qué pedirle a una agencia de marketing digital, o si alguien te lo va a hacer, que sea un profesional. Ha surgido una figura que siempre me río de eso, el Sobrinity Manager, ¿no? Ya no es un Community Manager, es el Sobrinity Manager. La persona entra a redes y dice, como esto es de jóvenes, pues yo tengo un sobrino que más o menos le conoce, bueno, usted suba y publica cosas en Facebook, y ahí el sobrino te hace su chamba, ¿no? Y le das una lanita y ahí te la pasas muy feliz y muy contento. Eso no es ser profesional. El Sobrinity Manager no tiene la preparación, no tiene el conocimiento. Involúcrate, así como hay una gran exigencia de aprendizaje por parte de los asesores, también la buena noticia es que hay una gran cantidad de recursos que te permiten ahora estar vinculado. Puedes ver un montonal de tutoriales en Facebook, dedícale 10, 15 minutos al día y verás que en poco tiempo vas a ser ya un maestro de la cuestión digital, por lo menos para aprender y entender cómo funciona, no para que tú lo hagas. Yo sé que a lo mejor tú tienes una chamba un poquito más pesada, importante, ir a visitar clientes, ir a demostrar vivienda, etcétera, pero sí para que entiendas cómo se maneja y no te quedes en este mundo con cara de what, en esta parte inmobiliaria. Hasta aquí la intervención. La plática estaba diseñada para que fuera de 1 hora. La noticia que te tengo es, aparte de que no te voy a vender nada, porque esto siempre termina con, y ahora te voy a ofrecer un curso para que aprendas a prospectar de manera eficiente. No te voy a ofrecer nada. Lo que te voy a ofrecer es algo muy sencillo. Vamos a generar estas pláticas de manera periódica. ¿Y qué crees? Van a seguir siendo gratuitas. Espero que puedas conectarte, que puedas trabajar algunas reflexiones con nosotros. Cualquier cosa, nosotros estamos a tus órdenes. Aquí están nuestras redes sociales para que te comuniques por cualquiera de ellas. Traemos desde Facebook hasta, acabamos de abrir hace no mucho nuestro canal de Spotify, también para subir contenidos. Si te gustó esta plática o quieres recomendársela a alguien, puedes accesar a ellas, los vamos a subir el mismo día de hoy. Y si necesitas alguna consultoría, bueno, ahí está el número telefónico para que un asistente se ponga en contacto contigo. Y la idea es seguir avanzando. Quiero aprovechar estos últimos minutos para saber si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Con todo gusto, me gustaría platicar con ustedes. 5 minutitos. Nos juntamos hasta 46 personas. Ahorita se acaban de retirar 4. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran? Excelente charla. Felicidades como siempre. Gran profesionalismo. Muchas gracias, Aurora. ¿Alguien más que quiera participar a través del chat o que quiera abrir su micrófono para hacer alguna pregunta específica? Con toda confianza. Ahora es cuando, muchachos, no se queden callados. Adelante. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hola, Buenos ¿qué tal? días a todos. Cristina, buenos días. Antes que me presento, Cristina Malto, soy agente independiente en la zona de Marabatío y Ciudad Hidalgo.
Bueno, pues antes que nada agradecerte pues la información. A veces yo creo que tenemos como una revolución, ¿no? En nuestra mente sobre las redes sociales y al menos a mí me has aclarado un poquito más el panorama. Voy a ponerme a trabajar sobre los puntos pues que considero que tengo ahí sueltos esos cabos. Y también hacer como un comentario, una pregunta, no sé, en cuanto a, ya que tenemos toda esta logística bien de, bueno, vamos a limpiar tu foto, tu imagen, el contenido, etc. Yo creo que también es bien importante como los horarios, ¿no? En donde se publicita, por ejemplo, en Facebook, que es lo que yo comúnmente hago. Por ejemplo, yo a las 8 de la noche publico y nadie me pela. Y publico a las 10 de la noche y me llegan así los mensajes hasta la 1 de la mañana, como no tienes una idea. Entonces estás así ya luego como con el ojo así medio abierto, pero igual contestas y estás así súper atento a tu cliente, porque a lo mejor pues les da el sonambulismo si tú quieres, o igual si también es muy temprano, no hay como quien te haga mucho caso. Yo he visto, al menos en mi experiencia, que es muy escasa, que es al mediodía y ya cuando están para dormirse. Ok, luego tenemos ahí más pretextos para generar insomnio, ¿no? Estar contestando ahí WhatsApp. Miren, Facebook dice, si vemos las métricas de Facebook, que los mejores días para publicarse son de martes a jueves y son en horarios entre 10 y 2 de la tarde, pero ahí les va lo importante, no es para todos. Por ejemplo, en la parte de la prospección inmobiliaria, yo siempre recomiendo que sea el día más pegado a tus mejores días de afluencia. Es decir, un jueves, por ejemplo, sería un muy buen día con la idea de que tus anuncios corrieran jueves, viernes y sábado para que entre sábado y domingo tuvieras mejor afluencia. Los horarios dependen también mucho de tu segmento. Por eso lo más importante es conocer cómo trabaja tu segmento. Hay muchas personas que les contestan en la noche porque muchas de estas personas trabajan, llegan a la casa, cenan y después de cenar se van un rato a ver el teléfono antes de dormir y es donde ven tu publicidad y entonces ellos mandan la solicitud de información. Te digo, en otra plática vamos a ver un poquito sobre cómo manejar, por ejemplo, los leads, porque hay una imperiosa necesidad de entender el sentido de seguimiento que ha cambiado muchísimo para efectos de que podamos dar este seguimiento de manera adecuada, ¿no? Entonces, por ahí se desconectó un poquito la imagen, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan por ahí? Sí. Ok, ya. perfecto. Entonces te decía, por ejemplo, utilizar los bots para trabajar, que son estos contestadores automáticos, pero utilizarlos con cierta reserva, porque hay quien quiere vender vivienda con puros bots y eso no funciona. La persona busca a un experto inmobiliario porque necesita esa asesoría. Sin embargo, lo que nos sucede a veces es que cuando no tengo ni siquiera estos bots o no tengo un sentido de seguimiento, puede pasar hasta 2 horas para que pueda contestar y ahí se pierde todo ¿cómo se llama? Pues sí, esta parte de vinculación y confianza. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o cerramos, muchachos? Se está cortando un poquito la transmisión. Muchas gracias, Cristina, por tu pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, les agradezco mucho su tiempo. Espero haberles expuesto algunos temas que les puedan generar un panorama más amplio sobre el tema de prospección. Como les decía, estaremos trabajando con estos temas de manera recurrente. Ya les haremos llegar información sobre la próxima plática, que es estrategias inmobiliarias. Esa práctica la tendremos en aproximadamente 15 días. Y también les comento que pronto haremos un tour presencial por varias ciudades del Bajío, Salamanca, Querétaro, León, Irapuato y obviamente aquí en San Luis Potosí con un tema que se llama evolución inmobiliaria. Son temas muy importantes a trabajar sobre cómo vamos nosotros avanzando en el tema inmobiliario y espero verte por ahí personalmente en estas pláticas. Será un gusto poderte saludar y convivir de manera directa y estar en un show presencial de las pláticas de Doppler. Sin lugar a duda lo disfrutarás mucho. Hay mucha gente que veo aquí que está conectada, que ya ha estado conmigo incluso en cursos. Les agradezco muchísimo su tiempo a todos. Estamos obviamente al pendiente de sus dudas. Si gustan mandar alguna duda en específico al WhatsApp, con toda confianza estamos para atenderlos.
Y les pido que nos sigan en redes sociales porque ahí vamos a subir la publicidad sobre las próximas conferencias. Les deseo que tengan un excelente día y cuídense mucho. Ya saben que la pandemia no ha pasado. Esperamos estar ante todo muy sanos. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo. Hasta luego.